Hola, ¿qué tal, queridos? Qué alegría saludarlos. Hoy martes 4 de marzo estamos en la serie Cartas de Amor 3. Hoy es el día 5 y se titula Colaborador de Dios. Ayer hablamos acerca de la hospitalidad, porque Gayo, que es la persona que recibe esta carta del apóstol Juan, esta carta que estamos estudiando, Gayo era un personaje hospitalario, conocido por su amor a la gente, abría las puertas de su hogar, especialmente para recibir cristianos y especialmente para recibir a predicadores de la palabra de Dios. En aquella época había muchos predicadores itinerantes, personas, misioneros que iban de un lugar a otro. Recuerden, estamos en el inicio de la era cristiana, en el inicio de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo Jesús. Apenas está creciendo y hay muchas personas a las que Dios está llamando para ir a otros pueblos, para ir a otras ciudades. Todavía, para este momento, hay muchísimos lugares que no han escuchado el Evangelio de Cristo Jesús y hay muchas personas que Dios está enviando para predicar. Y muchos de ellos, pues, eran sostenidos por las iglesias. Bueno, la mayoría de ellos eran sostenidos por las iglesias y dependían de la generosidad de la gente. Dependían de la hospitalidad de las personas como Gayo. Y parece que aquí en esta comunidad que está recibiendo esta carta hay un personaje, ya lo conoceremos más adelante, un tal Diótrefes, que no quería recibir a ciertas personas y que se resistía a que otras personas predicaran la palabra. Quería ser solo él, el único jefe, el único predicador, el único con autoridad espiritual. Y el apóstol Juan escribe esta carta en buena medida para contradecir un poco a Diótrefes, para animar a la iglesia a que no le hagan caso y que sigan recibiendo, que sigan siendo hospitalarios. Ahora resulta interesante porque en la carta pasada, la segunda carta de Juan, leímos que el apóstol Juan en algún momento dice: si hay alguien que predica un evangelio en contra de Cristo Jesús, a esa persona no lo reciban. Con ese sí no hay que ser hospitalario. Y ya explicamos que no se trata de contradecir lo que dijo Jesús de amar a los enemigos. Por supuesto que hay que amar a los enemigos, pero en el caso de un falso profeta, recibirlo y ser hospitalero con él no es amarlo, porque sería como aprobar su mensaje, y su mensaje es destructivo. Amarlo sería rechazarlo para decirle: el mensaje que estás predicando es contrario a la verdad de Cristo Jesús, arrepiéntete. Y resulta interesante leer estas dos cartas lado a lado, porque una de ellas nos dice: a los falsos profetas no los reciban, no sean hospitaleros con ellos. Pero la otra nos dice: a los predicadores de la palabra de Dios, recíbanlos. No solo recíbanlos, sosténganlos, envíenlos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te pido que nos hables. Llena nuestras vidas, Señor, con tu mensaje. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a 3 de Juan 1, del 7 al 8, que dice así: ellos salieron por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo, por supuesto. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Por eso este devocional se llama Colaboradores de Dios. Porque te digo algo, mi amado hermano, y yo sé que este devocional es, no sé, a lo mejor diferente, pero recuerda, la palabra de Dios tiene siempre algo que decirnos. Y no podemos estudiar la palabra de Dios solo los textos que nos hacen sentir bien, solo los que me gustan. No, hay textos en la palabra de Dios que son desafiantes, hay textos que incomodan y hay que estudiarlos también, porque si no seríamos hipócritas solamente escogiendo lo que nos gusta de la palabra de Dios. Y por eso en estos devocionales vamos verso a verso por los libros de la Biblia. Estamos estudiando 3 de Juan, llegamos aquí y tenemos que estudiarlo. Y nos dice este texto que es una exhortación para colaborar, para sostener, para ser hospitalarios con aquellos que predican la palabra de Dios, con aquellos que han salido por causa del nombre. Y dice el texto que estos que han salido por causa del nombre, ¿quiénes son? Predicadores, misioneros, evangelistas, siervos de Dios, que andan predicando y que muchos de ellos dejaron sus profesiones. Algunos continúan haciendo alguna profesión para sostenerse, pero seguramente necesitan también la ayuda de otras personas porque se dedican a predicar el evangelio. Y por el nombre de Cristo Jesús han dejado cosas y ahora se dedican a la evangelización. Y dice, y no han recibido nada de los paganos. Así dijo Jesús que hicieran, ¿se acuerdan?
Ahora, no significa que esté mal si de pronto recibes dinero de instituciones que no son cristianas o de personas que no son cristianas, pero la manera como Dios estableció que se sostuviera a los que predican el Evangelio es a través de la iglesia, no a través de los paganos, es a través del pueblo de Dios. Así les dijo Jesús a sus discípulos cuando los envió a predicar. Jesús les dijo, no lleven alforja, no dependan de mí, dice Dios. Es un llamado a la dependencia de Dios, a través del pueblo de Dios. Por eso Dios exhorta a los cristianos a sostener a los que predican la palabra de Dios. Es una responsabilidad cristiana, mis amados hermanos, así de sencillo. Déjame terminar este devocional con 3 enseñanzas. Número 1, cumple tu responsabilidad cristiana. Jesucristo, la palabra de Dios, lo dice por todos lados. El obrero es digno de su salario. Aquellos que predican el Evangelio también viven del Evangelio. El apóstol Pablo se resistía a recibir ofrendas de las iglesias, pero había una de la que sí recibió ofrenda, porque era su iglesia, porque era la que lo había enviado, porque era la que lo sostenía. También el apóstol Pablo tenía su negocio, tenía sus trabajitos, ¿no? Sabemos que hacía tiendas, pero también era ayudado, sostenido por su iglesia. Es una responsabilidad cristiana, mis queridos hermanos. Tristemente, en el mundo cristiano de pronto encontramos personas que... Hay un dicho que dice así: el pastor debe ser humilde y pobre. Dios lo hace humilde y nosotros, la iglesia, lo hacemos pobre. Tristemente de pronto hay una cultura cristiana en algunos sectores de gente que no cumple su responsabilidad cristiana y no sostiene a sus pastores, a los predicadores, a los misioneros. Hay iglesias que no dan para la obra misionera. Hay iglesias que no aportan para el sostenimiento de ninguna persona que está predicando el Evangelio en ninguna parte del mundo. Y eso es una tristeza, porque esta es una responsabilidad cristiana. Enseñanza número 1, cumple tu responsabilidad cristiana. Enseñanza número 2, participa en el sostenimiento de misioneros. Yo le doy gracias a Dios porque también hay iglesias que sostienen muy bien a los misioneros, a sus pastores, iglesias generosas, iglesias que cumplen su responsabilidad cristiana. Gloria a Dios por esas iglesias. Y hay gente que piensa que hay una especie de banco celestial del cual cae dinero y ¿sabes de dónde sale el sostenimiento de misioneros en todas partes del mundo? Pastores, de convenciones, de los bolsillos de cristianos fieles. Me dio mucha risa el otro día nuestro pastor aquí en la iglesia donde yo soy pastor. Estamos en campaña de construcción, vamos a construir un nuevo edificio. Y bueno, es una empresa bastante grande en cuestión de dinero y tamaño. Es una necesidad de la iglesia, no es un lujo, es una necesidad. La iglesia necesita un lugar donde reunirse. Y el pastor me dio mucha risa porque le dijo a la gente, la mala noticia es que cuesta tantos millones de dólares. La mala noticia es que cuesta muchos millones de dólares. La buena noticia es que ya tenemos ese dinero. Ya lo tenemos. El único problema es que está en sus bolsillos, está en sus carteras. La iglesia tiene el potencial para hacer enormes cosas. Tiene el poder de Dios, tiene los recursos que Dios nos ha dado. Solo hace falta que haya cristianos fieles, que den, que vayan, que oren, que sean responsables con lo que Dios nos ha mandado. Hermano, participa en el sostenimiento de misioneros. Te aseguro que tu iglesia debe apoyar por ahí a un misionero. Pregunta y di, yo quiero dar tanto para estas personas que lo dejan todo y se van a predicar el Evangelio. Y número 3, por último, colabora en el plan de Dios. Termina diciendo el texto, mira qué interesante. Nosotros debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. En la iglesia de Cristo, cada quien hace lo suyo. Algunos predican, otros cantan, otros limpian, otros barren, otros cocinan, otros atienden, otros están en la tecnología, las cámaras, otros dan la bienvenida, unos oran, otros van, salen a predicar el Evangelio. No todos hacemos lo mismo. Y sí creo que no todos hemos sido llamados a salir de nuestra ciudad para ir a otro país y predicar el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Eso de predicar el Evangelio no es una labor solamente de los pastores, solamente de los misioneros. Es de todos, de todos. Pero hay gente a la que Dios ha llamado de manera especial para que se dediquen de tiempo completo, que dejen toda otra responsabilidad
y prediquen el Evangelio. Y es responsabilidad de la iglesia sostener a esas personas. Y cuando lo hacemos, somos parte de lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo cosas maravillosas en México, en Estados Unidos, en China, en África, en Asia, en Europa. Dios está trabajando y está usando personas para ir, pero también está usando personas que dan. Si tú no eres de los que van al otro lado del mundo a predicar, puedes ser parte de eso si das, si oras, si das. Y también si lo haces en tu propio círculo, si compartes el Evangelio con los que te rodean. Colaboremos para la obra de Dios, queridos hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional desafiante que nos invita a ser hospitalarios, a ser generosos, a ser dadivosos, a colaborar, a participar, a ser responsables con lo que nos has llamado a hacer en la iglesia cristiana, en tu cuerpo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, damos gracias por todo y oramos esto. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.